Gracia y paz a toda nuestra preciosa audiencia. Les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Como siempre me acompaña mi amada esposa Sorismal Reyes. Es un placer estar con ustedes una vez más en otro programa más de Radical Contra la Corriente. Oye, hoy sí que esto está muy bueno. ¿Será porque es la nueva temporada que está comenzando? Sí, hoy comenzamos una nueva temporada, así que vamos a ver qué nos trae este año. Muy interesante. Hoy comenzamos un nuevo año, comenzamos una nueva temporada. En esta nueva temporada de Radical vamos a estar hablando, como es de costumbre, ya en nuestra tercera temporada, temas variados de la vida cristiana. No vamos a estar entrando mucho en doctrinas o enseñanzas bíblicas o teológicas, aunque siempre aquí hablamos Biblia. Siempre va a haber enseñanza bíblica, pero Radical se enfoca un poco más en cómo vive el cristiano, cómo el cristiano enseña, modela y es heraldo de Jesucristo en esta tierra. Sí, porque ya nuestros ministerios didascos pues se dedica más profundo a lo que es la enseñanza y las doctrinas bíblicas. Aquí pues tenemos temas bíblicos, pero son más, ¿verdad?, nuestros tiempos, claro, y el reflejo de lo que está sucediendo hoy día. Claro. Tampoco, muy bien que lo hayas dicho, pero tampoco quiero añadir, ¿verdad?, que nos enfocamos en tomar ideas de lo que está ocurriendo y tratar de pegarlas a la escritura, porque eso se conoce como pragmatismo. Correcto. Y nosotros no queremos ser pragmáticos, queremos ser bíblicos. Entonces, basado en los temas de actualidad y basado en nuestros devocionales personales, es que nacen estos temas. No nacen porque, vimos algo que sucedió en el mundo y pues vamos a buscar algún texto bíblico que lo podamos pegar a eso para justificar. No, nosotros no hacemos eso. Yo, en mi tiempo devocional, cuando leo los textos, cuando leo mi tiempo privado, pues entonces de ahí nacen diferentes temas que son prácticos para la vida del cristiano. Y es bueno que esta nueva temporada comienza exactamente donde dejamos la temporada número 2. Al final de la temporada número 2, Sori y nuestra audiencia estuvimos hablando sobre un verdadero discípulo del Señor. Y hablamos de cómo un verdadero discípulo refleja a su maestro porque es seguidor de su maestro. Claro, y también pues nos identifica como nuestro Señor Jesucristo, que somos luz en medio de las tinieblas y pues estamos obligados a hacerlo. Sí, porque es un mandato. Estamos obligados a hacerlo. Exactamente. Él dijo, id y hacer discípulos. Eso no es una opción. No. Es un mandato. Pero también, además de hablar de verdaderos discípulos, en el final de la temporada número 2, estuvimos hablando sobre la luz y las tinieblas. Y eso es un tema que es un tema del diario. Claro. O sea, si usted mira a su alrededor, usted se va a encontrar que vivimos en un mundo de tinieblas. Y es necesario que el pueblo de Dios sea luz en medio de esas tinieblas. Hablamos sobre el contraste de la luz y las tinieblas, hablamos lo que es la luz verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Hablamos del príncipe de las tinieblas o de las potestades, que es nuestro adversario Satanás, el mundo y los pecados que nosotros mismos cargamos. Y siguiendo la línea de lo que es un discípulo, lo que es la luz y las tinieblas, vamos a comenzar esta temporada número 3 en unos varios episodios donde vamos a hablar sobre la luz y las tinieblas, pero desde el aspecto de la iglesia. Y yo creo que esto es un tema que ha traído mucha controversia por muchísimos años, y el que nosotros estemos hablando sobre este tema no va a cambiar en nada, que la controversia va a continuar, porque cada ser humano tiene su propia forma de ver las cosas. Claro, el libro de los Jueces nos dice que cada cual hacía lo que bien le parecía, conforme a lo que pensaba, ¿verdad? Entonces, eso no va a cambiar, pero, o sea, cada persona es cambiante, debo corregirme, y su pensamiento va a ser cambiante. Lo que no va a cambiar es la palabra de Dios. No, las escrituras no cambian, por lo tanto nosotros no debemos también cambiar. Nosotros lo que sí es tenemos que permanecer dispuestos a obedecer lo que Dios dice en su palabra, y también
sí nos acoplamos a los tiempos, Claro. pero eso no significa que vamos a cambiar lo que para Dios es pecado y nosotros lo vamos a tomar como bueno. Exacto. Así que por eso es que somos cambiantes, exacto, pero su palabra no cambia. Por eso es que somos cambiantes y cada cual hace lo que bien le parece, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Entonces, basado en eso, nuestro primer tema de la temporada número 3 va a comenzar bajo el tema llamados a vivir en la luz. Llamados a vivir en la luz. Y hemos tomado unos 3 textos de la Escritura para que pienso y estoy convencido que dan un orden para que nosotros podamos entender lo que es la iglesia del Señor, a lo que está llamado la iglesia del Señor y por qué la iglesia del Señor tiene que vivir de esa manera. Entonces, el primer texto se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 y yo le exhorto a que usted lea el capítulo 11, lea toda la carta. Pero si usted quiere comprender un poco más a profundidad, lea 1 Corintios capítulo 12 varias veces y usted se va a dar cuenta de lo que estamos hablando, lo que se refiere a la iglesia del Señor. 1 Corintios capítulo 12, versos 26 y 27 dice así. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Ya comenzamos poniendo, ¿verdad?, la pauta. Ya comenzamos poniendo el cimiento, la base. Si nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo, y cada uno un miembro individual, pero a la misma vez un miembro colectivo. Correcto. Esa es la iglesia del Señor como cuerpo. Cada miembro es parte de ese cuerpo, siendo Cristo la cabeza de esa iglesia. Entonces, ya tenemos la base de donde vamos a partir, la importancia de por qué estamos llamados a ser luz, la vamos a ir desarrollando junto con los 2 siguientes versos y con la exposición que vamos a tener. El siguiente verso se encuentra en Juan capítulo 8, verso 12, y dice así: Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De nuevo, primero Pablo nos está mostrando cómo nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros estamos llamados a ser los miembros de esa iglesia. Luego el Señor Jesucristo en Juan nos está diciendo, si ustedes están en mí y yo soy la luz del mundo, ustedes también están llamados a ser luz del mundo. No es que usted es miembro de la iglesia y usted va a estar a oscuras, en tinieblas, en la oscuridad, porque ahora usted está en Cristo, ahora usted tiene que ser el heraldo o el mensajero de esa luz. Pero Mateo capítulo 5, versos 14 y 15 en el Sermón del Monte, el Señor Jesús dice lo siguiente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Ahora vamos a poner un poco de orden aquí. Ok. Yo no estoy tomando versos de la Biblia al azar para hacer un pretexto. No. Yo le estoy dando coherencia a lo que la Biblia nos dice porque ella se contesta ella misma. Primero, el apóstol Pablo escribe a los Corintios y sabemos que en nuestra cronología de la Biblia, como están escritos los libros, primero va Mateo, después va Marcos, después va Lucas, después va Juan. Entonces después va Hechos, Romanos, Primera de Corintios. Sin embargo, yo estoy leyendo 1 Corintios primero. Bueno, porque yo quiero que usted entienda quiénes somos nosotros. Somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Luego, el apóstol Juan, yo estoy como en orden de retroceso, pero en realidad estoy adelantando. Juan nos dice, el Señor Jesucristo nos dice que Él es la luz del mundo. Y si nosotros como iglesia estamos en Él, debemos reflejar su luz. Claro. Pero entonces ahora vamos al primer evangelio, donde las palabras de Mateo en el Sermón del Monte por nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, ustedes son, no hay opciones, ustedes son la luz del mundo, y luego da una explicación. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, es imposible que una ciudad se oculte si está sobre el monte.
ni tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija. Es decir, si usted es hijo del Señor, hijo de Dios, por Cristo Jesús y sus misericordias, usted está llamado a ser esa luz, ese cuerpo de Cristo que alumbra en medio de las tinieblas. Sí, con estos pasajes la idea central está establecida en Juan capítulo 8, verso 12, que Jesús es la luz del mundo. Por lo tanto, si estamos en Él, vamos a brillar y vamos a apagar las tinieblas. Exactamente. Entonces, eso nos lleva a desglosar un poco lo que es la iglesia, lo que somos nosotros como cuerpo de Cristo. Lo primero que usted va a notar en la iglesia es que hay una diversidad, pero a la misma vez hay una unidad en esas primeras iglesias, en las iglesias primitivas. Si cada iglesia establecida en los primeros tiempos del cristianismo reflejaba las particularidades de su entorno cultural y geográfico. Acuérdense, los mandaron a salir desde Jerusalén. Exacto. Hacia otros países. Exacto. No existía un único molde. Por ejemplo, la iglesia de Corintios difería notablemente de la de Éfeso o en la misma que estaba en Roma. Lo has dicho muy bien. Cuando leemos las cartas podemos percibir de inmediato que cuando Pablo o Pedro o Juan están escribiendo, o Santiago, a la iglesia de Jerusalén, a los que están expatriados, ¿verdad? Exacto. Igual que Pedro, a los que están expatriados. Ellos le escriben con diferente tono, con diferente carácter, porque cada una de esas iglesias tenía una peculiaridad. Por ejemplo, claro, Corinto era una iglesia que tenía muchísimos problemas, como la iglesia de hoy. Sin embargo, a Éfeso se le escribe con otro tono. Muchos dicen que es hasta un tono muy pastoral. Claro. A la iglesia de Roma se le escribe una carta totalmente doctrinal. Entonces, cuando usted ve la diferencia de las cartas, usted ve que hay una diversidad de iglesias, diversidad de creyentes, pero había una unidad en común en estas iglesias. Sí, estas diferencias podrían apreciarse en aspectos como la duración de la iglesia, o sea, el tiempo que llevaban, el formato de las reuniones, el tamaño del grupo congregado, pueden ser poquitos, pueden ser 10, pueden ser 5, hasta 25, 30, 100, no importaba. O el énfasis de la enseñanza. Exacto. Que se iba adaptando a las necesidades de cada comunidad en distintos momentos. De nuevo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma con un tono y le da una enseñanza. A la iglesia en Colosa le escribe de otra forma. Y luego a lo de la iglesia en Galacia le dice: oh Gálatas insensatos. Entonces, ya él le está hablando con otro tono a la iglesia de Galacia. Claro, acuérdense. No somos perfectos. Exacto. La iglesia del Señor no es perfecta. Exacto. Por lo tanto, estas cartas son clave para detectar lo que está fallando la iglesia y corregirla. Exactamente, es la idea. Dios se revela y nos da una instrucción por medio de estas cartas para que como cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, nosotros podamos ser de edificación a los nuestros y a la iglesia universal, que la vamos a ver también. En el Nuevo Testamento se nos presenta un modelo claro de lo que constituye una iglesia auténtica. Entonces, nos tenemos que hacer una pregunta, Sori y nuestra audiencia. ¿Qué es la iglesia? Porque es que el día de hoy tenemos tantas definiciones de iglesias. Bueno, pero ¿qué es la iglesia? Porque hay muchos que abogan que no es necesario congregarse. Qué triste. Que hay muchos que abogan que yo soy la iglesia en mi casa. Hay muchos que abogan que, pues como yo soy la iglesia, yo soy el cuerpo de Cristo, pues yo no tengo por qué congregarme. Yo puedo ver el culto o el servicio desde mi hogar. Es más, mi hogar es mi santuario. Y es cierto, cada lugar, cada ambiente donde usted se congrega o se reúne es parte de la iglesia. Acuérdense que el Espíritu Santo, el que es creyente, está con él, por lo tanto está con el Señor. Pero eso no significa que vayamos a tomarlo como en la época de los jueces. Exacto. Que cada cual hacía lo que le parecía. Exactamente. Bueno, pues entonces vamos a ir por definiciones y luego entonces vamos a ver qué es lo que la palabra nos dice. En el Nuevo Testamento, el término griego eclesia se escribe con, de hecho, se pronuncia eclesía. Se pronuncia tiene 2 K. Yo no sé pronunciarlo en griego porque yo no soy griego, yo soy puertorriqueño. Pero el término griego eclesía abarca desde cualquier asamblea que haya en la comunidad local de creyentes o el conjunto universal de todos los cristianos. Es decir,
la eclesía del mundo, que es la eclesía del Señor Jesucristo, o la iglesia local, Iglesia Bautista Castillo Fuerte, que es nuestra iglesia local. Correcto. Ahora, si la iglesia se reúne en mi casa para una actividad, pues la iglesia está en la casa del hermano Ángel y sigue siendo una asamblea de los santos. La iglesia, entendida como el pueblo de Dios, deja ver que el plan divino no se limita a la redención individual, sino a la formación de un pueblo para sí mismo. ¿Para quién? Para Dios. Correcto. Un pueblo que es de Dios, para Dios, en el lugar que Dios los ha colocado. Un escritor muy bueno, los recomiendo. Es un libro muy denso, pero excelente. Se llama Graeme Goldsworthy, en inglés, es el apellido. Voy a poner el nombre en el bosquejo para que usted lo pueda tener. Ese escritor toma una frase que él dice: somos el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo las órdenes y providencia de Dios. Es decir, todo es para Dios y somos el pueblo de Dios. Pero el Antiguo Testamento narra la fundación de la nación judía. Entonces, esta era gobernada por un rey que Dios había escogido. Todos sabemos que el primer rey fue Saúl. Correcto. Entonces, luego de Saúl vino David, y así sabemos cómo era gobernada por reyes. Y era dirigida según Dios la dirigía divinamente por medio de estos reyes. Y estaba establecida en una tierra que Dios le había dado, ¿cierto o no? Sí, la tierra prometida. Esa es la historia bíblica. Correcto. ¿Ok? Ese es el pueblo de Dios. Sin embargo, este pueblo de Dios no solo anticipaba a un grupo selecto de hombres que se conocía como el pueblo de Israel. No, esto apuntaba o miraba a lo que iba a suceder más adelante con el pueblo gentil. Eran dos pueblos, los judíos, los israelitas, y los gentiles, que era el resto del mundo que no fuera judío o israelita, ¿verdad? Sí, nacido en Israel. Ahora, ¿qué sucede después del Pentecostés? Tras Pentecostés, los apóstoles reconocieron el cumplimiento de esa promesa en la creación de una iglesia nueva, multinacional y multiétnica. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2. Usted conoce muy bien ese pasaje. Todos se reunían y tenían las cosas en común y vendían y ayudaban unos a otros. Y usted sabe que esa iglesia era bien unida, pero bien unida por las coyunturas. Y era bien notable que era encabezada por Jesucristo. Era notable que era encabezada por Jesucristo, y eso también lo vemos en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, donde Pedro se levanta y habla, luego Pablo habla, Bernabé habla, y luego viene Jacobo o Santiago y le habla a la iglesia que está en Jerusalén diciendo: Jesucristo es el fundamento, Él es el centro de la iglesia. Pero esa iglesia, que es una iglesia, como dijimos al principio, de diversidad, pero sin divisiones, más bien con unidad, esa iglesia se torna en ser el pueblo de Dios, y eso es lo que le da, la identidad a la iglesia, que la iglesia es el pueblo de Dios. La identidad de la iglesia como un pueblo de Dios se manifiesta en la inclusión de creyentes tanto judíos como gentiles. Ahí es donde se comienza a ver, donde incluye judíos y gentiles. Pablo explicó que los gentiles fueron injertados junto con los creyentes de Israel. Y eso lo vemos en Romanos 11, que es tremendo capítulo para usted ver cómo los gentiles y los judíos estaban juntos como iglesia. Y quienes antes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, ahora son conciudadanos en la redención divina. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2, donde de nuevo el apóstol Pablo, hablándole a otra iglesia, que es la iglesia de Éfeso, él le está diciendo ahora a ellos: nosotros somos conciudadanos de la redención gracias a nuestro Señor Jesucristo. Sí, y dice bien claro que en la iglesia ya no hay judío ni griego. Y eso lo vemos a la iglesia de Galacia, donde nos dice en el capítulo 3, verso 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Pedro, empleando un lenguaje antes reservado solamente para Israel, describe a la iglesia como un sacerdocio santo y una casa de piedras vivas. Fíjate, primera de Pedro capítulo 2, versos 4 al 10, usted lo puede buscar luego en su hogar, nos habla el apóstol Pedro de que
las palabras que él usa, las está usando porque Pedro es conocedor de la ley judía y está hablando de ese pueblo judío que se le llamaba sacerdocio santo y casa de piedras vivas. Pero él está trayendo ese lenguaje veterotestamentario del Antiguo Testamento, lo está trayendo al Nuevo Testamento para la iglesia gentil, la iglesia que está ahora mezclada, judíos y gentiles. Recordando a los creyentes gentiles que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. ¿Tú recuerdas cuando en Oseas Dios le dice a Oseas que se case, ¿verdad? Con la ramera y tiene que tener hijos y luego le pone a uno de los hijos lo amí, que significa al que no amé o no amada? Pues Dios se está refiriendo a ese pueblo que él no amaba, pero que ahora sí está demostrando su amor. Y no es que Dios no lo amaba, es que el pacto había sido establecido con Israel, pero ahora ese pueblo con quien él no había hecho pacto, ahora él va a hacer un pacto, que es el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Sí. Eso somos, hermanos, tú y yo. Y acuérdense también que en el libro de Oseas se hace esta comparación porque el pueblo de Israel fue el pueblo escogido y siempre tornaba su mirada de Dios, no le hacía caso, no obedecía, no hacían lo que Dios le había pedido. Por lo tanto, a esta que no amaba, la incluye para que entonces sean uno. Exacto. Y así entonces podamos ser el pueblo de Dios. Pero mira, Sori y nuestra audiencia, yo quiero que ustedes vean hasta dónde llegan las implicaciones de lo que Dios hace con su pueblo, la identidad que tenemos como pueblo de Dios es una identidad majestuosa. Sí. Porque cuando usted va al último libro de la Biblia, al libro de Apocalipsis, si usted llega al capítulo 7, usted ve cómo el apóstol Juan describe una multitud redimida de naciones de toda tribu, todo pueblo y toda lengua frente al trono de Dios. Apocalipsis 7, 9 al 10 dice así. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Gloria a Dios que nos hizo partícipes de esa gracia y nos llamó y nos rescató y ahora somos parte de ese pueblo. Entonces la iglesia tiene su identidad en Dios como Padre, pues es el pueblo de Dios. Y esto nos ayuda a entender con más claridad por qué Jesucristo encomendó a sus discípulos la misión de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Porque ahora, en Cristo Jesús, que ha venido para redimir a su pueblo, a los que Dios le dio, nos muestra cómo ese evangelio es esparcido a toda nación. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. En las iglesias se predica mucho. Este verso es un verso muy conocido. Jerusalén, ¿dónde es Jerusalén? Bueno, aquí en mi casa, aquí en Gurabo, Puerto Rico. ¿Dónde es Samaria? Bueno, en Puerto Rico completo, todo el país de Puerto Rico. ¿Y dónde es los confines de la tierra? Bueno, el mundo entero. El mundo entero. Yo tengo un Jerusalén, que es mi casa, un Judea, que es Puerto Rico, un Samaria, que se extiende fuera de Puerto Rico, y los confines de la tierra es a donde quiera que este evangelio llegue. Sí, esta identidad muestra el carácter universal del mensaje y el alcance global del reino venidero de Cristo. Eso nos lo dice el Salmo capítulo 2, verso 8, y ese reino venidero, ese mensaje universal no está coartado ni limitado a tu iglesia. No creas que tu iglesia es la única iglesia que se va a salvar. No creas que la iglesia Bautista Castillo Fuerte en Gurabo es la única iglesia correcta que tiene todo lo correcto y es la iglesia perfecta. No es así. Esto es un mensaje universal, es la iglesia de Cristo. Acuérdense
Esto no es, aquí no hay favoritismo, lo leímos ahorita, no es ni para hombre, ni para mujer, ni para esclavo, ni para libre, esto es para todos en Cristo Jesús. Entonces, la obediencia a la gran comisión no es una opción. Recuerden que estamos hablando cómo la iglesia vive en la luz. Entonces, ¿cómo la iglesia de Dios es reconocida como el pueblo de Dios? Cuando lleva a cabo la gran comisión. Y la gran comisión no es salir a evangelizar en grupos ni nada de eso. Exactamente. Nos toca el trabajo tanto individual como colectivo. Recuerden bien eso. Muy bien, excelente, porque pensamos que tiene que ser solamente el ministerio de evangelismo, No. el que sale los sábados o un sábado al mes a evangelizar. No, hermano. Nos toca a todos. Eso nos toca a todos. Muy bien dicho, eso nos toca a todos. Entonces, esa identidad como pueblo de Dios nos lleva ahora a tener una identidad un poquito más ampliada, porque ahora no solo somos la iglesia como pueblo de Dios, ahora somos la iglesia como cuerpo de Cristo. Y la iglesia como cuerpo de Cristo es muy significativo, porque usted recuerda lo que hacía Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista señalaba, he aquí, por ahí viene. Y llevaba el mensaje. Claro. Y después fue y le dijo, esa mujer que tiene no es tuya. ¿Y qué le costó? La cabeza. ¿Cierto o no? Sí. Lo metieron preso, le cortaron la cabeza y Juan dijo la verdad. Esa mujer que tú tienes no te corresponde. Entonces le costó. Le costó que tuviera que estar vestido como estaba vestido. Claro, estamos hablando de unas profecías que se cumplieron. Claro. Pero la realidad es la realidad. El pueblo de Dios, como identidad que tiene de pueblo de Dios, su identidad no está basada en sí mismo, sino está basada en cuerpo de Cristo. O sea, nosotros somos sus representantes. Sí. La iglesia siempre trasciende de esta noción simple de una sociedad religiosa. Exacto. No nos podemos enfocar, pues somos los religiosos, no. Jesús afirmó que edificaría una nueva comunidad sobre la confesión de su señorío. Mira, Sori, y yo quiero que nuestra audiencia tenga esto bien claro, bien claro, bien claro. Y nosotros como familia nos congregamos en la Iglesia Bautista Castillo Fuerte en Gurabo. Nuestra iglesia no es la iglesia exclusiva del Señor, ¿sabe? Nosotros somos parte de la iglesia universal del Señor. Es decir, nosotros tenemos hermanos y hermanas en la iglesia bautista Sin Paredes de Salinas. Nosotros tenemos hermanos y hermanas en la iglesia bautista bíblica de Caguas, que pastorea el pastor, mi amigo y hermano, el pastor Ariel Ramírez. Nosotros tenemos hermanos y hermanas en la iglesia bautista de Tucson, en Arizona. ¿Ven la implicación de esto? Yo dije Gurabo, dije Salinas, dije Caguas, eso en Puerto Rico. Ahora voy a Arizona. Nuestro hermano Abel Ramírez, hijo del pastor Ariel Ramírez, que pastorea la iglesia bautista de Tucson en Arizona. Y luego de ahí nos vamos al Paso, Texas. Y ahí tenemos la iglesia bautista de Hillcrest en el Paso, Texas. Exacto. Y de ahí nos vamos a Colorado, y allá tenemos a nuestro pastor y amigo y hermano, Pastor Colón, pastoreando en una iglesia hispana en Colorado. Y de allá nos vamos a Corea del Sur, y en Corea del Sur tengo una hermana que estudió conmigo en high school y su esposo que pastorea una iglesia en Colorado, o pastoreaba porque él salió del ejército y ahora está en Estados Unidos, pero él pastoreaba en Colorado. Hermanos y hermanas, tengo nuestra amiga y hermana Sugel, que está... creo que es Texas, estaba en Tennessee, ahora está en Texas. Hermano y hermana, la iglesia de Jesucristo no se concentra en la iglesia bautista Castillo Fuerte de Gurabo. No, y tenemos también hermanos que son misioneros que están en España. Oh, cierto. Tenemos India. En India, tenemos en Morroco, tenemos en el cuadrante 1040, tenemos en muchísimos lugares que ni nos imaginamos. Ni podemos decir. Ni podemos decir que están haciendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Definitivamente. O sea que la iglesia de Cristo no es una iglesia que se concentra en el pueblo donde tú vives. Tu iglesia no es exclusiva. No lo es. Es parte de la iglesia mundial. Miren lo que dice Mateo 16, 18 al 19. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que es Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates
en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, esto es un texto muy mal sacado de contexto. Por eso fue que yo hice la aclaración, que la roca es Cristo. La roca es Cristo, exacto. Yo no voy a entrar en los argumentos teológicos del texto. La roca es Cristo y sobre él se edificará la cabeza. Claro. Pedro no es ni fue el primer papa de la Iglesia Católica. Segundo, la Iglesia Católica no es la única iglesia que se va a salvar. Eso es lo que ellos venden a la humanidad. Esa no es la realidad. Eso no es lo que la Biblia nos dice. El Señor Jesucristo está diciendo que Él es la roca y sobre Él la iglesia se edificará. Sí, Pedro fue de los primeros que llegó el mensaje con carácter de autoridad. Pero Pablo también lo hizo. Pero Pablo lo hizo. Pero Esteban lo hizo y le costó la vida. Santiago lo hizo, le costó la vida. Juan lo hizo y costó que lo expatriaran. Martín Lutero lo hizo y costó que tuviera que huir porque lo estaban buscando para matarlo. Y Casiodoro de Reina, la famosa Biblia que nosotros conocemos como Reina Valera, se tuvo que ir a huir porque lo iban a matar. Hermanos, esto no se trata de tu iglesia, esto se trata de la iglesia del Señor Jesucristo. Él fue el que la compró con sangre, no tú ni yo. Y no importa lo que el pastor que quiera que venga y que me lo confronte. No hay iglesias exclusivas. No lo hay, es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, que hay un montón de herejías. Podemos estar días aquí hablando de herejía, pero eso no nos tratamos este tema sobre herejías. Estamos tratando el tema bajo el concepto de que la iglesia es luz. Y la iglesia del Señor está llamada a ser luz, a salir de las bancas y a predicar el evangelio de Cristo. También los apóstoles reconocieron en Pentecostés la acción directa de Jesús en el nacimiento de la iglesia, cumpliendo las promesas hechas sobre el Mesías davídico. Eso lo vemos en Segunda de Samuel, lo vemos en los Salmos, vemos cómo esas promesas luego son cumplidas en el Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento utiliza varios términos para describir a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Esto lo vemos en Efesios 5, el nuevo hombre, que lo vemos en Efesios 2, y la casa de Dios en Hebreos y en Primera de Pedro. Exacto. Pablo insiste en que los creyentes están unidos a Cristo en su muerte y su resurrección, y que la persecución de la iglesia equivale a la persecución de Cristo mismo. Pablo lo está diciendo. La imagen del cuerpo, como iglesia como cuerpo, resalta tanto la unidad y la diversidad de dones y funciones dentro de la comunidad cristiana que vemos en la carta a los Corintios, como en el capítulo 11 y 12 hay distintos dones porque la iglesia es diversa. Claro. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, que lo leímos al principio, y yo quiero volver a retomarlo. Si un miembro sufre, esto lo está diciendo el Señor, esto no lo estoy diciendo yo. Primera de Corintios 12, verso 26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. En el contexto de este escrito, usted va a ver que Pablo está hablando de si uno dice que es mano, pero no es parte del cuerpo, ¿cómo puede ser mano si no es parte del cuerpo? Esta mano no puede ser mano si está fuera de mi cuerpo. Es parte de mi cuerpo porque es mano. Este ojo es parte de mi cuerpo porque está en mi cuerpo. Por lo tanto, es parte de mi cuerpo. Bueno, pues la hermana Sori, que es mi esposa, es parte del cuerpo de Cristo de la Iglesia Bautista Castillo Fuerte de Gurabo. El hermano Ángel es parte del cuerpo de la misma iglesia. Sin embargo, el hermano Ariel Ramírez, pastor de la iglesia de Caguas, es parte del cuerpo de la Iglesia Bautista Bíblica de Caguas. Pero Ariel, Sori y yo somos parte del cuerpo de la Iglesia Universal. Claro. Es decir, si mi hermano Ariel se sufre, yo me sufro. Sufrimos. Si la iglesia de Caguas se regocija porque llegan 10 nuevos visitas o miembros a la iglesia, nosotros nos regocijamos porque llegaron 10 nuevos miembros a la iglesia. Así es como funciona la iglesia. La iglesia no es independiente, cada miembro es parte de la iglesia.
Esta descripción también indica el gobierno de Cristo sobre la iglesia. Exacto. Jesús ejerce soberanía por medio de su espíritu y su palabra, siendo él la cabeza de la iglesia. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 1? Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. Exacto. Él es el primero en todo. Sí. Él tiene la primacía en todo. Pero él es la cabeza de ese cuerpo que es ¿qué? La iglesia. Muchos quieren decir que tal palabra no existe. Bueno, yo lo estoy leyendo ahí ahora mismo. Dice que él es el cuerpo de la iglesia. Así que si usted quiere discutir eso, pues bienvenido. Yo no voy a discutir eso con usted porque está plasmado en la Escritura. Claro. Entonces los creyentes sujetos a Cristo utilizan sus dones según la dirección soberana del Espíritu Santo. La figura del cuerpo se aplica tanto a la iglesia universal como a cada congregación local. ¿Qué enseñó Pablo? Pablo enseña a los corintios que Dios ha dotado a cada miembro para la edificación mutua. De nuevo, 1 Corintios capítulo 12, ahí están los dones descritos. Así, cada iglesia local es autónoma bajo el gobierno de Cristo y la autoridad de la Escritura. Pausa. Pausa. Ustedes saben que este canal se conoce como radical, ¿verdad que sí? Sí. Y vamos en contra de la corriente. Sí. Aquí no hay autoridades apostólicas. No. Aquí no hay autoridades del salmista. Aquí no hay autoridades del presbítero. Aquí no hay autoridades del obispo. Aquí no hay autoridades del anciano. Aquí no hay. Usted puede poner el nombre que usted le dé la gana. Claro como soy y feo como soy. Aquí usted no puede decir el doctor fulano de tal que tiene triple doctorado. Eso aquí no vale absolutamente nada. La iglesia es autónoma. La iglesia toma decisiones. Usted lo puede ver de otra manera. Puede tener juntas, puede tener lo que usted quiera. Pero la Biblia nos es clara diciéndonos que la iglesia es autónoma bajo el gobierno del anciano. No. Del apóstol. No. Del presbítero. No. Bajo el gobierno de Cristo, y la autoridad es la iglesia. Ningún pastor, ningún anciano, ningún presbítero, ningún obispo, ningún reverendo, ni ningún nombre que usted le quiera dar, tiene autoridad ninguna sobre ningún miembro de la iglesia. Punto. Es la congregación. Es la congregación y lo que la Escritura dice. Yo puedo tener 1000 opiniones porque yo soy Ángel Colón y tengo un pensar. Sori puede tener 1000 opiniones porque ella es Sori y tiene 1000 pensares. Pero ninguno de nuestros pensares vale nada si la Escritura va por encima. Tan simple como eso. Sí, la iglesia, la Escritura tiene que ir siempre como base. Es Dios quien habla. Claro. Es Dios quien se revela y es Dios quien da las instrucciones. Entonces, ser parte del cuerpo de Cristo implica que los miembros individuales le pertenecen a Él. Ya está. Por tanto, la iglesia debe estar compuesta por personas regeneradas, evidenciando fe en Jesús. Ya mismo vamos a entrar un poquito más en eso. Sí. El Nuevo Testamento nos vincula con la regeneración personal a la membresía de la iglesia. Vamos a leer un texto un poco largo que también saca un poco de contexto, pero yo quiero leerlo porque yo creo que es esencial para que podamos ver la importancia de cada miembro en la iglesia. Hebreos capítulo 10. Usted debe conocer uno de los versos que vamos a leer, usted lo conoce, pero yo voy a leerlo en el contexto. Hebreos capítulo 10, verso 19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con gozo sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Aquí viene la mejor parte. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Ahora, hermano, yo te llamo a que consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Vamos a tomar dos cosas claves aquí. Hebreos 10, del 19 al 25, en su contexto, nos está diciendo que tenemos confianza para entrar al trono directamente. ¿Gracias a qué? Bueno, simple, que Jesucristo, con el lavamiento de su sangre, hizo un camino nuevo para que pudiéramos entrar. Sí, se rasgó el velo. Rasgó el velo. Ahora, si estamos en Cristo y tenemos la confianza para entrar al trono, eso quiere decir que cada uno de nosotros somos hermanos y conciudadanos del reino, por lo cual estamos llamados a exhortarnos, a amarnos, a amonestarnos, pero también estamos llamados a estimularnos los unos a los otros para que no dejemos de congregarnos, porque en la congregación de los santos es donde único podemos conocer las deficiencias, problemas o situaciones que cada miembro de esa congregación pueda tener. Es importante porque así conocemos al hermano, conocemos de dónde proviene, su familia, qué necesidades tiene la familia. Exacto. ¿Qué problemas hay en la familia? Exacto. Si tienen una necesidad en particular, los hermanos en la fe pueden ayudarle. Nosotros hemos tenido en varias ocasiones hermanos que se han enfermado, han estado hospitalizados, damas que han dado a luz, que nosotros como cuerpo local estamos llamados a ayudarlos en momentos de necesidad. Claro, ese hermano que sufrió una operación, que no puede levantarse tal vez a hacer su aseo personal o el aseo de la casa, limpiar la casa o prepararse su comida, los miembros de la iglesia están llamados como parte del cuerpo a ayudar a ese hermano, pero también a los de afuera. Claro. La iglesia también está llamada a salir y ayudar a aquel que esté en necesidad, a aquel que necesita un empujoncito. No solamente sentados en la banca, hermanos, hablamos que la gran comisión es afuera, no es adentro. Pero hay dos características que distinguen a ese cuerpo de Cristo. Una es el bautismo y la segunda es la cena del Señor. El bautismo es un rito inicial y un testimonio de conversión. La palabra rito no es mala en sí, es simplemente una forma de conducir algo. Es como un proceso, un procedimiento, sí. Y corresponde solo a quienes han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, si usted confesó a Cristo como su Señor y Salvador, entonces ahora el próximo paso que le corresponde para testificar al mundo entero que usted es parte de ese cuerpo local es bautizándose. Hechos capítulo 10, verso 47 dice: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Qué pregunta? Dice, ¿qué pregunta? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Qué interesante cómo funciona el bautismo, ¿verdad? Como un testimonio público. Yo creo que es el evento donde más los hermanos lloran, se regocijan. Yo me acuerdo cuando bautizamos a nuestros hijos. Me acuerdo cuando nos bautizaron a nosotros dos, que fuimos bautizados el mismo día. Me acuerdo haber sido testigo de haber bautizado, yo no, ¿verdad? Pero los que ofician el rito, que son los pastores, ¿no? Y bautizar a jóvenes que nosotros discipulábamos. Las lágrimas brotan por la alegría y el regocijo de ver que esos jóvenes y hermanos están dando un paso de fe, haciéndose parte de la membresía de la congregación. Pero el bautismo no se queda ahí. Jesús es tan bueno y nuestro Señor es tan bueno que luego nos lleva a participar de, yo creo que el momento más solemne que nos hace recordar lo que Él hizo por nosotros. Y eso lo vemos en la cena del Señor, que todos la conocemos, en 1 Corintios capítulo 11, que dice que Él dio, este es mi copa, ¿verdad? El pacto en mi sangre, este es el pan que muestra cómo fue mi cuerpo molido. Ahora hagan esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Ahora Él está diciendo, compartan el pan, compartan el vino, como un recordatorio del sacrificio de nuestro Señor, y como comunidad de fe, como cuerpo de Cristo, nos gozamos uno con otro en saber que en algún momento vamos a participar de esas bodas del Cordero eternamente
y para siempre. La identidad del cristiano como cuerpo de Cristo no se queda solo ahí. Escuche bien, hermano, nosotros tenemos una identidad en Dios como Padre nuestro y tenemos una identidad en Cristo como nuestro Señor, que nos hace parte del cuerpo, Él siendo la cabeza. Ahora, ¿qué tiene de importante, Sori, y nuestra audiencia? ¿Qué tiene de importante esa identidad en Dios Padre y esa identidad como cuerpo de Cristo con relación a la luz y las tinieblas, que es nuestro tema? Primero, la iglesia y el mundo. La Biblia presenta a la iglesia como un organismo vivo, muy distinta del mundo, que de manera general se presenta como un sistema. Es un sistema de reglas que el mundo lleva, ¿verdad? La iglesia está compuesta por creyentes regenerados y apartados para el evangelio de Cristo. Exacto. Esta enfrenta al mundo y su sistema de mentiras, celos, enojos, envidias, murmuraciones. Eso usted lo puede ver en Gálatas capítulo 5 y en Romanos capítulo 1, Primera de Juan capítulo 2. Usted puede ver cómo se desglosan ese sistema del mundo y cómo vive el mundo. El mundo vive en mentiras, en celos, en envidia, en enojo. Bueno, usted búsquelo. Gálatas 5, usted va a ver la lista. Romanos 1, usted va a ver la lista. Apocalipsis, usted va a ver la lista de cómo vive ese sistema del mundo. Su labor es proclamar el problema del pecado, la separación y la enemistad que tenemos con Dios y el juicio venidero. Esa es la labor de la iglesia, proclamar el evangelio de Cristo. Pero también proclamar la luz y la verdad, que es la redención que solo podemos encontrar en Cristo. Ya leímos en Juan, donde el Señor Jesucristo nos dice, yo soy la luz. La iglesia está llamada a ser un modelo o un ejemplo de esa luz para el mundo que le está viendo, para el sistema que le está viendo. La iglesia es una sociedad diferente, llamada a vivir en el espíritu y contraria a la cultura mundana. Exacto, exacto. Es una colonia del reino cuya lealtad es para Cristo, contra cultura, fiel a la verdad y, como nosotros, radical contra la corriente. Porque mira, Sori, nuestra audiencia, el mundo va en una dirección. El mundo camina con sus estándares, con su sistema. El organismo vivo que es la iglesia tiene que ir en contra de cómo ese mundo camina. Yo no puedo vivir como vive mi vecino si vive sometido al mundo y a las tinieblas. Yo tengo que ser luz como iglesia para ese que está en las tinieblas. Sí, que viven una vida desenfrenada. Exacto. Y tienen ese vacío que jamás logran llenar, porque ese vacío quien único lo llena es Cristo. Ahora, la autoridad de esa iglesia, o sea, de nosotros como cuerpo, esa autoridad es nuestra. No, es la palabra de Dios y es guiada por el Espíritu Santo. Exacto. O sea, la iglesia no tiene autoridad para nada sobre el mundo. De hecho, yo no tengo autoridad para convencer ni convertir a nadie. A nadie. Eso es un trabajo de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo a los romanos dice que ¿cómo se salvarán? Bueno, con la locura de la predicación del evangelio. Y tiene que haber esa predicación. Pues tiene que haber esa predicación. Entonces, frente a un mundo, yo quiero que escuchen bien, frente a un mundo que idolatra el poder, la iglesia proclama que Jesús es Señor. Y en vez de competir con el mundo, la iglesia se sacrifica y sirve al mundo. Yo no voy a competir con el que está en pecado, no. Yo me voy a sacrificar para servir al que está en pecado. Entonces, la iglesia está cimentada sobre la roca, pero tampoco se aparta del mundo donde vive. No podemos vivir encerrados, tenemos que vivir en este mundo que el Señor nos permite vivir en esta tierra, pero tenemos que ser Biblias abiertas. Exacto. Entonces, si tú no vives como iglesia en este mundo que nos rodea y estás encerrado en tu hogar y no vas a las tiendas porque eso es del diablo, no vas al cine porque eso es del diablo, no vas a comprar comida en un restaurante porque eso es del diablo, no puedes ver una serie en televisión porque eso es del diablo, ¿cómo tú puedes mostrar la luz de Cristo encerrado en tu propia burbuja? Esa es mi pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo puede? Bueno, el apóstol Pablo, en esa carta doctrinal a los romanos, en el capítulo 12, él nos llama a vivir de una manera que el mundo pueda percibir la luz del evangelio. Por tanto, hermanos,
les ruego. Eso es, yo me postro ante ustedes, por favor, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Ese es el verso 1 de Romanos 12. Él está diciendo, ustedes tienen que servir al mundo que estamos, pero siendo aún santos, siendo un sacrificio vivo, que sea agradable a Dios mientras sirves al mundo. Pero, ¿cómo yo hago eso? Bueno, qué bueno que pregunta. Romanos capítulo 12, verso 2. No se adapten a este mundo. No te adaptes a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La iglesia primitiva confrontaba a la sinagoga, la idolatría pagana y la filosofía griega. Exacto. Mostrando que no debe aislarse, sino influir y transformar. Exactamente, a eso está llamado la iglesia. Entonces, la iglesia no puede coaccionar al mundo, la iglesia no puede hacer algo para que el mundo cambie. Cuando iban a arrestar al Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, Pedro, bien bravo, cuando llegan los soldados a arrestar a Jesucristo, Pedro, bien bravo, sacó su espada. Sí. Hace un lance de espada, le corta la oreja a Malco y el Señor Jesucristo de inmediato le dice, mete tu espada en la vaina. Eso está en Juan capítulo 18, verso 11. El Señor Jesucristo mete la espada en la vaina. Le dice eso. Y después le dice, yo tengo que ir y hacer lo que el Padre me mandó a hacer. ¿Ok? Nosotros no estamos llamados a forzar el mundo bajo la violencia. No. Ok, voy a ser cuidadoso con esto. Es cierto que la Biblia dice en Juan capítulo 8 que ustedes son de su padre el diablo y las cosas de su padre quieren hacer. Pero eso no significa que usted, a todo el que le pasa por el lado, usted le va a decir usted es un hijo del diablo. Porque eso es un error. Eso es un error. Aunque es cierto, si usted está en el mundo y no está en Cristo, usted es un hijo del diablo, usted es un hijo del mundo. Pero una cosa es cómo usted le lleva el evangelio y una cosa es usted siendo un señalador punitivo tratando de convertir a alguien cuando usted no tiene autoridad ninguna para convertir a nadie. Ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. El mensaje es que Dios regenera a los pecadores e incorpora a los convertidos al cuerpo de Cristo. Ese es el mensaje. Como la conversión genuina es requisito para la membresía, tal transformación no se puede forzar. Yo no puedo forzar a nadie. Sino que ocurre mediante el poder de la palabra predicada. Exacto. Que persuade, transforma a los oyentes. Exactamente. Y es más, a nosotros nos toca predicar, pero a quien le corresponde el trabajo es al Señor a través del Espíritu Santo. La ciega es de Él. Claro, no es nosotros nuestra. simplemente llevamos la palabra. Dios se encarga del resto. Imagínate que el Señor Jesucristo dice, ustedes están cegando lo que no sembraron. Ustedes están haciendo lo que ustedes ni... Esto no fue de ustedes, esto fue del Padre. Esto no fue ni de ustedes. Pero miren cuán importante es la palabra de Dios y la predicación que la iglesia tiene que llevar, porque ella es la que transforma. Segunda Timoteo capítulo 3, usted conoce este verso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esta palabra no solo transforma al inconverso, sino que al que es creyente le hace resplandecer la luz de Cristo por medio de esa palabra en el cuerpo local, la iglesia local y a su vez en la iglesia universal. Por ello, la iglesia y el Estado deben permanecer separados. La iglesia y el mundo. Sí. La iglesia tiene prerrogativas que el Estado no posee. Y el Estado asume responsabilidades ajenas a la misión de la iglesia. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a hablar sobre temas políticos o temas del Estado, porque
todo tiene que estar basado en la Escritura. Claro. Por lo tanto, todo lo que el Estado haga que vaya en contra de la Escritura, yo no me puedo someter a eso. Yo me someto a las autoridades terrenales siempre y cuando ellas estén sometidas a la Escritura. Pero de nuevo, eso lo hacemos porque somos cuerpo de Cristo, somos los creyentes. Ahora, de aquí en adelante, la próxima semana, en la parte 2, vamos a estar hablando entonces de la iglesia a través de la historia, y entonces vamos a dar unos distintivos de esa iglesia que está anclada en la roca y esa iglesia que es luz al mundo. Por ejemplo, el distintivo de una iglesia centrada en la palabra, el distintivo de una iglesia centrada en la fe, una iglesia centrada en la gracia. Entonces eso lo vamos a discutir en la próxima semana, porque eso entonces va a arrojar luz, de nuevo, que es el tema, a el mundo que nos rodea. Esperamos, con esta introducción un poquito extensa pero muy buena, ser de bendición a sus vidas. Recuerden, vamos a estar continuando este tema en un próximo episodio. Ya sería el episodio número 2 de la tercera temporada. Y esperamos ser de bendición a sus vidas. Recuerde, estos temas son temas recopilados de muchísima información, lectura, estudios que hemos hecho. Tomamos temas de distintas fuentes, Coalición por el Evangelio, Ministerios Ligonier, que era de R.C. Sproul, tomamos de Diccionario Bíblico Holman, tomamos de la Enciclopedia Bíblica Logos, tomamos de comentarios bíblicos que tenemos como Matthew Henry, tenemos comentarios bíblicos de John MacArthur. Bueno, son distintas fuentes y todo lo que usted está escuchando es nuestra propia preparación dada a ustedes para que ustedes tengan un mejor crecimiento en el Evangelio, así como nosotros lo hemos tenido. Sí. Así que esperamos ser de bendición y esperamos poder verles nuevamente y ser de bendición una semana más la próxima semana en Radical Contra la Corriente. Les habló su hermano y amigo Ángel Colón y Sor Ismael Reyes. Ha sido una bendición, que Dios les colme de su gracia, les llene de bendiciones, les muestre su luz por medio de su iglesia y les llene de paz. Bendiciones del Señor y será hasta la próxima semana.